Sindicato Ustea, enamorados de la pública. Buenas tardes, bienvenido a esta Comisión de Educación para comparecer de cara a las aportaciones sobre el proyecto de ley de formación profesional. Nos acompaña en representación de Ustea don Pedro del Pozo Toscano. Cuando quiera, don. De acuerdo. Buenas tardes. En primer lugar, pues, a modo un poco de antecedente, como todos sabemos, los resultados de las últimas elecciones andaluzas llevaron a la conformación de un gobierno del PSOE apoyado por Ciudadanos en base a un acuerdo de 70 puntos. Dos de ellos vienen muy a colación al tema que nos trae hoy aquí, como son la aprobación de la ley de FP de Andalucía y la creación de una red de centros de formación profesional de Andalucía, y el otro, la implementación del Plan de Excelencia de la Formación Profesional para el Empleo y el impulso de la FP Dual. Tras la investidura y formación del Gobierno, las competencias de FP para el empleo, que habían sido recuperadas para la Consejería de Educación, volvieron a transferirse a la Consejería de Empleo vía decreto. Poco después, un año después, una resolución conjunta de las Consejerías de Educación y Empleo sometieron a información pública el anteproyecto de ley de formación profesional de Andalucía. Por tanto, este es el segundo intento de la Junta de Andalucía por aprobar una ley de FP, y la anterior, como sabemos, pues fue rechazada por el Consejo Escolar de Andalucía. Y además lo hace, y así lo queremos exponer desde Ustea, con una falta de negociación absoluta, tratándose en mesa sectorial de educación, mientras en paralelo se cerraba el plazo de enmiendas en el Consejo Escolar de Andalucía, y con muy poco plazo, unos 15 días, pues tenía lugar una mesa sectorial, esto fue entre mayo y junio de 2016, una mesa sectorial de educación extraordinaria y sin documentación, mientras que a la vez se reunía la comisión de dictámenes del CEA, y pues en menos de un mes estaba todo liquidado. De manera que lo que vemos es que había pues un afán básicamente de cumplir un trámite, superar lo más rápidamente posible esa fase, pues engañando a las organizaciones sindicales entre las cuales nos contamos. En ese momento el secretario general de Educación, don Manuel Alcaide Calderón, se comprometió a llevar un nuevo borrador recogiendo las aportaciones de Ustea, y algo que nunca se produjo. En aquel momento ya lo dijimos y ahora lo repetimos, Ustea rechaza este intento de mercantilización de la formación profesional. Visto estos antecedentes, quiero entrar ahora en unas cuestiones generales del proyecto de ley de FP. Se dice que el proyecto de ley ha sido elaborado conjuntamente por las Consejerías de Educación y Empleo, pero si vemos una primera lectura simple del proyecto, pues se demuestra que la Consejería de Educación es totalmente sumisa a las decisiones de la de Empleo. Sorprende además, por otro lado, que si esta conjunción, por decirlo así, entre las Consejerías de Educación y de Empleo era necesario y era razonable, pues no se hubiese acometido hasta ahora, después de tanto tiempo, eso a pesar de las insostenibles tasas de desempleo que soportamos en Andalucía. Quizá lo que hay detrás es un simple intento de ocultar las verdaderas razones políticas que inspiran este proyecto. En verdad, pues es la necesidad de la señora presidenta doña Susana Díaz de devolver a Ciudadanos, lógicamente, el apoyo prestado para su investidura. En la medida en que se habla de otra cosa, pues se va ocultando a la ciudadanía las verdaderas razones del desempleo andaluz, el tejido productivo débil e insuficiente, la subalternidad de la economía andaluza respecto a la estatal y la europea, el modelo de desarrollo basado en el extractivismo, el agotamiento de los recursos, la degradación ambiental, la ausencia de políticas de reversión del paro estructural y la desviación de los fondos de empleo, no sabemos hacia dónde, pero desde luego no va a generar empleo. Por otro lado, el proyecto de ley que se presenta habla de que la condición indispensable para acceder a la empleabilidad es la formación profesional. Esto es una afirmación tramposa, entendemos desde Ustea, porque se da a entender que empleabilidad y empleo son la misma cosa, y eso, pues, evidentemente no es así. Luego también hay otra trampa en este planteamiento, porque se afirma que el objeto de la FP es adaptar los recursos humanos a un renovado tejido productivo, cuando nos encontramos un tejido productivo andaluz que precisamente no se distingue por ser renovado.
Por tanto, cabría preguntarse si la FP realmente va a formar a trabajadores, trabajadoras para un tejido productivo que ya no existe o para el que no existe todavía, se queda ahí un vacío. Por otro lado, respecto a la FP como configuradora de una identidad profesional que no dificulte la movilidad, como expresa el proyecto de ley, pues se habla de movilidad como una necesidad. ¿De quién? Y además una necesidad a la que dar respuesta. En el fondo, la ley lo que pretende es formar un perfil de trabajador o trabajadora que pueda buscar trabajo en otro lugar, fuera de Andalucía, de manera que la movilidad no es tal, sino más bien emigración, precariedad y desarraigo. Se trata, en el fondo, de configurar identidades profesionales o perfiles profesionales acordes con un papel subalterno, que es el que tiene la economía andaluza. Luego también se plantea, se afirma en la ley que Andalucía, a pesar de contar con una red formativa territorial importante, debe afrontar nuevos retos. Aquí el planteamiento es totalmente falaz. ¿Por qué? Porque se dice que Andalucía ha hecho las cosas bien en materia de formación, se pasan por alto los índices de desempleo o de pobreza, pero como han cambiado las exigencias y los retos, pues este parece ser el problema del sistema de formación. Es decir, de alguna manera, se hace trampas en el planteamiento del problema para mostrar como acertada la supuesta solución. Por otro lado, se concluye que la integración del sistema de formación y la necesidad de formar durante toda la vida aconsejan hacer una nueva regulación del sistema de formación profesional, a la vez que un marco regulador flexible y coherente que posibilite, como no, la adquisición de las competencias que requiere el mercado de trabajo. ¿Qué encontramos aquí? Primero, que se oculta una decisión política que responde a necesidades políticas y, por otro lado, que se nos dice, sin ningún tipo de disimulo, y a esto nos oponemos desde USTEA, que el elemento regulador y organizador de la formación es, sin más y sin matices, el mercado de trabajo. Por otro lado, lo que en principio la ley recoge como una oferta formativa próxima al territorio, y esto podría ser interesante, pues vemos que cuando aparece esa palabra adaptada al territorio, cuando nos cabe preguntar, bueno, ¿qué ocurrirá, por ejemplo, cuando se organice un ciclo formativo a demanda de una empresa local y ésta pues desaparezca o se deslocalice en 2 o 3 años? Ustedes sabemos muy bien lo que significa exactamente una oferta formativa próxima al territorio, porque la FP Dual lleva practicando esta política formativa en los últimos cursos. Lo que significa es organizar la oferta en función de las demandas únicamente de las empresas, ni más ni menos. Luego aparece también el nuevo concepto de centro integrado, que para empezar no es nuevo. La colaboración con las empresas es una constante en la FP, a costa del profesor, de profesores y profesoras, a veces sin horas, sin medios suficientes. Lo que sí es novedad es el modelo de colaboración, que es entreguista y sumiso con la empresa a más no poder. Aparte de la gestión antidemocrática que persiguen los centros integrados. Además, estos centros dicen que deberán organizar flexiblemente su oferta formativa. Esto lo que viene a decir de manera más clara todavía es que esa supeditación de la oferta formativa a los intereses únicamente de las empresas. Luego, cuando cita la necesaria participación de todos los actores, pues no encontramos al profesorado como uno de los actores ahí presente, tampoco al alumnado, que muta en trabajador, y a las familias tampoco, que las transforma en población. Esto, a nosotros como representantes de trabajadores y trabajadoras de la educación, nos preocupa. Por otro lado, si el problema del alto índice del desempleo andaluz se resolviese con la concertación en la confluencia, pues no iríamos ya por el 8º, si no me equivoco, plan de concertación sin que haya muestras de utilidad ninguna de los anteriores. Y por otro lado, pues el profesorado, dice la ley, que tiene que procurar una actualización científica y tecnológica continua y un conocimiento profundo de las actividades productivas del entorno. Esto suena casi a broma pesada, cuando lo que ocurre es que casi de la noche a la mañana se recortaron las convocatorias de licencias por estudio, que incluían la modalidad de estancias profesionales en empresas. Y cada vez que usted pregunta por esto a los responsables de la formación en la Consejería de Educación, obtenemos el silencio. Hay aspectos concretos a los que nos oponemos. Uno de ellos cuando habla de la orientación al desarrollo de las competencias requeridas por el tejido productivo andaluz y la flexibilidad de adaptación de la oferta formativa a las circunstancias cambiantes del mercado laboral. ¿Por qué nos oponemos a esto? Porque las intenciones de la Consejería parecen claras: privatización encubierta de la FP al servicio de las empresas.
Por otro lado, la ley pone a disposición de la Consejería de Empleo a los profesionales de la especialidad de FOL y a los departamentos de orientación de los IES, sin más. Esto una muestra más de esa supeditación, ese trasvase absoluto de competencias de educación en favor de empleo. En cuanto a la FP dual, no se ha hecho hasta el momento ni un solo análisis serio o una valoración rigurosa de los resultados obtenidos de esta modalidad, de estos proyectos, en la cual pues, la Consejería de Educación analice, valore la consecución de puestos de trabajo por parte del alumnado y la durabilidad en los mismos. Cuestiones clave. Otra cuestión a la que nos oponemos cuando habla de la movilidad y las universidades, puesto que aquí habla de promover la colaboración con las universidades para impulsar la generación de centros integrados, pero no vemos claras las intenciones de esta colaboración, dónde van a estar ubicados estos centros, quién los va a gestionar, quiénes van a impartir la docencia y, sobre todo, dada la autonomía universitaria, qué garantías tendría esta colaboración, puesto que quedan al margen de esta ley, y si se tratará exclusivamente de universidades públicas. En cuanto a las redes de centros, pues vemos con preocupación que el registro, la red de centros de formación de Andalucía, pues incluye alegremente tanto a centros públicos como a privados, concertados o no. Esto supone un paso más en la privatización de la oferta educativa, publicitando aún más las plazas en los centros privados, con el consecuente y preocupante trasvase de alumnado. En cuanto a los centros integrados, vemos con preocupación y nos oponemos que la dirección de estos centros se realice por libre designación. Esto parece más un chiringuito nuevo de la Administración andaluza en detrimento de la calidad educativa. Cuando habla de gobernanza, la ley, pues cuando utiliza el término participativa, casi nos parece una broma de mal gusto, porque cuando todo lo que habla de gobernanza y participación es un despropósito normativo, puesto que va creando órganos paralelos para dar apariencia de democrático, pero que realmente están totalmente controlados y dirigidos por representantes de la Administración. Y para ir terminando, pues en cuanto a la FP de grado medio y superior, la ley que contempla que la actividad docente se organizará de forma que el alumnado pueda entrar en contacto lo antes posible con la empresa. Esto lo que viene a significar es una orientación total de estas enseñanzas al trabajo en la empresa, dejando de lado la importancia de los contenidos teórico-prácticos que los docentes y las docentes aportan en sus clases. Concluyendo, en esta ley se dan por ciertos e incuestionables una serie de principios sagrados del mercado que suponen destrucción de derechos y precarización de la vida de las personas. Pensamos en UTSEA que la actual coyuntura de paro, crisis, degradación de las condiciones de vida de la ciudadanía parece querer aprovecharse por el gobierno andaluz con sus dos consejerías para justificar un cambio en el sistema formativo que pondrá a los centros educativos aún más al servicio de los intereses de las empresas. Se intenta, en resumen, configurar una ley pretenciosa que quiere cambiar la realidad a base de modificar más bien el relato de la misma, que obvia hacer un análisis del rendimiento del actual sistema de formación, que pretende, con la supuesta coordinación entre dos consejerías, haber encontrado una receta aparentemente nueva y se supone mágica. Gracias. Muchas gracias, señor del Pozo. Sabe que nos puede trasladar las aportaciones al resto de grupos para que las trabajemos de cara a la tramitación, al trabajo sobre esa ley. Sí.